¿Qué digo en el principio, pero que no se refiera a chupar la sangre? ¿Tienen ganas de hacerlo una vez más? ¡Bienvenidos! Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Tenemos todo preparado para un gran personaje. De esos que meten miedo, que tienen tanta leyenda, tanta historia. ¿Cómo te la ves para hacer de Drácula? Y ustedes saben perfectamente que la historia de Drácula tiene todo un trasfondo bastante particular. Viene de Rumania, pero que antes de ser Rumania era territorio también conquistado por los otomanos. Querían saber solamente hacer la voz. Un poco de historia no viene nada mal. El señor Vlad el Empalador. ¿Qué es un empalador? Averígüenlo por allí porque si no el video se va a hacer demasiado largo. Es algo bastante truculento, pero no era necesariamente este señor que inspiró para hacer la historia de Drácula. No era un chupasangre. No, era un bebedor de sangre. Que es diferente pero parecido. Lo cierto es que vamos a empezar a investigar cómo hacer la voz de Drácula del Hotel Transilvania. Fíjense todas las vueltas que ha dado la vida para que de un príncipe, que luego un autor se inspira en esa obra, que la deforma, que luego se hace una película, y muchas películas. ¿Y una película para niños? Si te enseño a mover el bote, ¿intentarás volar ya? Si te enseño a mover el bote, ¿intentarás volar ya? Tenemos algunas cosas bien interesantes para empezar a construir la voz. Una secuencia de tonos medios, con algo de sonido un poco apretado por aquí, ligeramente rasposo. No decidas emprender un camino excesivamente de raspado porque te va no solamente a cansar, a destruir, y tampoco es la referencia normal. Dependiendo, por supuesto, de cada nivel tímbrico y de cada manera de hablar de los que están del otro lado, les quedará más cerca o más lejos. Eso quiere decir hacer un poco... Este es el sonido que debes intentar primero. Pero que no ocurra esto. Cuando sientas una vibración demasiado elevada aquí, que prácticamente el cuello te va a explotar, no lo hagas. Tiene que simplemente cosquillear un poco. Si te enseño a mover el bote. Porque esa primera parte, por ejemplo, que dice, si te enseño a mover el bote, ahí, en esos momentos, no hay prácticamente el Por eso decía que no debes abusar, porque hay instantes donde la voz no se casca tanto, no queda tan raspada. Si te enseño a mover el bote. Y la actuación está muy bien dirigida aquí, muy bien puesta en una mezcla de entonaciones. Seguramente que alguno va a asociar a algunos otros personajes, incluso a programas también donde se hacían chistes, humor. Siempre hay algún personaje que habla todo así. Seguramente que quienes miraban Don Gato, no solo en México, sino en todos los sitios donde se veía Don Gato en su versión doblada magistralmente por alguno de los, muchos de ellos en paz descansen, grandes maestros del doblaje, un gato Tenía una manera de hablar así. que era Cucho, me parece, ¿no? Cucho, exactamente, hecha por Jorge el Tata Arbizu. Un gato que él mismo había dicho en alguna entrevista, en algún reportaje, tenía un dejo yucateco. Entonces, eso que además exhala el aire al hablar, te va a ayudar. Pero el gato no tenía un hablar tan rasposo que ya se torna como más en Pedro Picapiedra. Aunque por ahí ven que hay mucha conexión con varios personajes conocidos. Si te enseño a mover el bote. Si te enseño a mover el bote. Si te enseño a mover el bote. Ese es el tono y el juego. Sin dejarlo completamente limpio. Si te enseño a mover el bote. Eso no. Y tampoco. Si te enseño a mover el bote. Aunque puede funcionar, aunque puede quedar gracioso en este caso para hacerlo bien copiado al original, no te vayas todo el tiempo, porque incluso la versión de inglés de Adam Sandler no está todo el tiempo en una cosa tan rasposa. ¿Intentarás volar ya? En esa parte, por ejemplo, ¿intentarás volar ya? Sobre todo en las últimas partes, para que quede más armado, más enfático y al mismo tiempo más gracioso, sí puedes aplicarle la raspadita ahí. ¿Cómo se asegura en este estorbo de asiento? ¿Cómo se asegura en este estorbo de asiento? Esta parte está buenísima porque aquí tienes muchos de los clichés, es decir, aquellas cosas más representativas que haría esta voz y este doblaje de Drácula. Hay otras donde él mismo tiene que sobreactuarse de sí mismo o hacer alguna ironía con la voz, entonces ahí es un poquito más complicado, pero esta es muy, muy representativa. ¿Cómo se asegura en este estorbo de asiento? Primero empieza con un que es bien una reminiscencia un poco de enojo.
no diría tan bestial, porque también tiene todo un séquito de gente muy bestial, monstruos de diferentes tipos, entonces él no tiene tampoco que sobreactuar en una voz súper monstruosa. De hecho, podríamos arrancar pensando que Drácula podría tener unos graves mucho más profundos, que podría tener dentro de toda esa impronta que uno espera de misterio, un halo mucho más de mezcla oscura y sensual. Pero no es el caso, porque además es una versión para niños. La actuación se va a dar mucho más por el lado de la gracia. ¿Cómo se consigue? No tanto desde lo sensual, sino desde alguna cosa un poco más burlona. ¿Cómo se asegura en este estorbo de asiento? Algo súper elemental como poner simplemente un cinturón de seguridad, que además el chico lo resuelve en un instante. Él estaba peleando contra la vida porque no lo sabía hacer, y allí expone, como te decía, esa manera de hablar donde se expone en esta... ¡Ay, miren! ¡Es un barrón! ¡Es un barrón! ¡Miren! ¡Es un barrón! ¡Es un barrón! Otro detalle también interesante para esta voz, las letras R sobreexpuestas. Es decir, un rolido mucho más exagerado de la R normal, la R simple, la doble R, y una R que no tendría que exponerse en algunos casos, o afrancesada. Ahí también. ¡Es un barrón! ¡Es un barrón! Y en esta parte, por ejemplo, tenemos esa sobreactuación que les decía. Para sacar las características más determinantes de la voz, te conviene simplemente ir a esos otros instantes de... que ahí está la base. Luego puedes construir hacia arriba o hacia abajo. Hablando justamente de abajo, deja los comentarios y nos estamos encontrando en la próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent.